Colegas, un saludo a todos ustedes, todos unidos en esta lucha contra el COVID, todos ponemos de la mano. En esta oportunidad nos toca hablar del uso de las pruebas rápidas para un buen manejo de esto contra la enfermedad del COVID-19. Bueno, en términos generales vamos a hablar del coronavirus, que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar diferentes enfermedades en animales como en humanos. En humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias. Pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades graves, tales como el síndrome respiratorio del medio ambiente, más conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS. El coronavirus que se ha descubierto recientemente es la que provoca la enfermedad denominada COVID-19. El COVID-19 es un coronavirus de síndrome respiratorio agudo grave que está causado por un virus denominado SARS-CoV-2. Entonces, este es el causante de la enfermedad conocida como COVID-19. Hablando de pruebas de detección para el SARS-CoV-2, tenemos diferentes tipos. En esta oportunidad vamos a hablar de las pruebas moleculares y las pruebas de detección de anticuerpos, las pruebas rápidas. En el caso de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o conocidas como pruebas moleculares, se realizan a partir de muestras de hisopado nasofaríngeo, hisopado orofaríngeo, esputo, fluido broncoalveolar, y la medición de esta es la infección reciente del virus por el virus SARS-CoV-2. ¿Cuál es el valor de esta prueba? Nos va a brindar información individual para la toma de medidas de prevención, manejo del paciente y acciones necesarias para prevenir la transmisión, para informar las acciones necesarias y prevenir la transmisión. El beneficio es a nivel individual para intervenir en los establecimientos de salud, ya sea en el cuidado a largo plazo, y también tiene un beneficio en la salud pública. Mientras que las pruebas inmunológicas, en este caso para la detección de anticuerpos, ya sea IgG e IgM, que mide la exposición pasada frente al virus SARS-CoV-2. ¿Cuál es el valor de este? La detección individual para poder nosotros ver si hay anticuerpo negativo y aquellos que ya estuvieron infectados. Identificación de individuos con anticuerpos neutralizados para facilitar el seguimiento de los contactos y a la vez hacer la vigilancia. El beneficio de esta prueba es identificar aquellas potencialidades inmunes al SARS, Si se puede detectar la prueba de inmunidad protectora a los individuos, estos podrán regresar al trabajo. Por eso es muy importante hacerse esta prueba rápida. Se aplica también en los establecimientos de salud para terapia experimental y también es en beneficio de la salud pública. ¿En qué casos se aplican las pruebas rápidas? Tenemos casos leves, moderados y graves. Tenemos a los contactos y a los trabajadores de la salud. Entonces se aplica la prueba rápida para la detección de anticuerpos IgM e IgG. Si tenemos casos positivos en estas situaciones, se debe de realizar el aislamiento y el manejo correspondiente, mientras que en los casos negativos vamos a tener dos escenarios: caso moderado y grave, caso leve con factores de riesgo, trabajadores de la salud. En estos casos se debe realizar la prueba molecular por PCR y debemos de tener dos resultados. Si en caso de ser positivo, se realice el aislamiento y manejo correspondiente. Entonces, si resulta negativo, es negativo. En el caso negativo, con casos leves sin factores de riesgo y contacto, se realiza el aislamiento y realizar la prueba pasada una semana.
Tenemos también el flujograma que está dentro de la norma técnica o documento técnico denominado Prevención y Atención de Personas Afectadas por COVID en el Perú, que ha sido aprobada bajo la Resolución Ministerial 139-2020 MINSA. El flujograma de identificación de pacientes a través del operador informativo a distancia o escenario de transmisión comunitaria. Estamos hablando en este caso de InfoSalud, otros call center, Telesalud. Y también a nivel de DIRESA, DIRIS, GERESA, tenemos las pruebas rápidas para la detección de anticuerpos IgM e IgG. En caso de tener un resultado positivo o reactivo, tenemos los dos escenarios: caso leve, aislamiento y seguimiento. En el caso moderado grave, debe ser trasladado a un establecimiento correspondiente. En caso de tener un resultado negativo o no reactivo, tenemos caso leve sin factor de riesgo. ¿Qué se hace? Aislamiento y seguimiento y repetir la prueba en una semana. En el caso de leve con factor de riesgo, se debe de hacer la prueba o la toma de muestra para la prueba molecular y efectuar el aislamiento y seguimiento. En el escenario caso moderado grave, tomar la muestra para realizar la prueba molecular y el traslado a establecimiento de salud correspondiente. Tenemos también el otro escenario de atención en establecimientos de salud de primer nivel de atención. Partimos de evaluación en el triaje diferenciado. Caso sospechoso, se realiza la prueba rápida para la detección de anticuerpos IgM e IgG, y si tenemos como un resultado reactivo, ya sea IgG, IgM o ambos, se realiza el estudio de los contactos. Luego vamos a tener los dos escenarios. Caso leve, se debe aislar en su domicilio y realizar el seguimiento correspondiente. En el caso moderado grave, hay que referenciar a un hospital correspondiente. En caso de contar con un resultado negativo o no reactivo, en el escenario caso leve sin factor de riesgo, se procede al aislamiento y seguimiento y se realiza la prueba pasada una semana. En el escenario caso leve con factores de riesgo, se procede al aislamiento y seguimiento y una prueba y una toma de muestra para el diagnóstico molecular. En el caso moderado grave, se debe referir a un hospital correspondiente. Luego tenemos también el flujograma para la atención a pacientes en establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención, escenario de transmisión comunitaria. Tenemos la evaluación en triaje diferenciado. Caso sospechoso, se realiza la prueba rápida para la detección de anticuerpos IgM e IgG. En caso de contar con un resultado positivo o reactivo, se debe de realizar el estudio a los contactos a la vez. Y tenemos los dos escenarios: caso leve, aislamiento domiciliario y seguimiento. Caso moderado grave, se debe proceder a la hospitalización donde corresponda. En caso negativo o no reactivo, en los tres escenarios, caso leve sin factores de riesgo, se procede al aislamiento y seguimiento y repetir la prueba rápida en una semana. Caso leve con factores de riesgo, se toma la muestra para el diagnóstico molecular RT-PCR y el aislamiento y seguimiento. Caso moderado grave, se toma la muestra para el diagnóstico molecular por RT-PCR y la hospitalización donde corresponda. Ahora vamos a hablar del desarrollo de la prueba rápida para el diagnóstico de COVID. Aclararle en este caso que estas pruebas rápidas no son de diagnóstico confirmatorio. Estamos haciendo descarte de la presencia de anticuerpos
anti-IgG o anti-IgM para el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la prueba? El principio de la prueba es un ensayo inmunocromatográfico cualitativo basado en una membrana para la detección de anticuerpos IgG e IgM contra el SARS-CoV-2, ya sea en muestras de sangre, suero o plasma, ¿no? Y esta prueba consta de dos componentes, ¿no? Las inmunoglobulinas G, anticuerpos G, anticuerpos anti-IgG y un componente anticuerpos IgM. Entonces, específicamente vamos a hablar del grado de la sensibilidad y especificidad para el kit con el que estamos o hemos iniciado a trabajar, porque están llegando kits de diferentes marcas. En la referencia de este kit que dice COVID-19 IgM e IgG en muestras de sangre, suero, plasma, nos indica que tiene una sensibilidad de 91.8%. ¿Qué nos indica esto? La proporción de casos positivos que están bien detectados por la prueba rápida, ¿no? En todo caso, también se compara con la prueba molecular. La especificidad de un 96.4%, que es la proporción de casos negativos que son bien detectados para la prueba. También tener en cuenta en qué momento de la infección el organismo produce los anticuerpos anti-IgM. Entonces, pueda que una persona haya tenido una exposición de una semana y a partir de la primera semana ya podemos nosotros medir o detectar anticuerpos anti-IgM que estaríamos indicando de una infección aguda. Y pasado los 7 días de la detección de los anticuerpos IgM, hablamos también de la presencia de anticuerpos IgG, que este sí tiene un periodo largo para la detección, mientras que el anticuerpo IgM tiene un periodo determinado para la detección. Por eso es importante evaluar la detección de anticuerpos IgM, infección aguda, y anticuerpos IgG para poder establecer en qué momento hubo la infección o tuvo una infección pasada. Entonces tenemos en este gráfico el principio de la prueba, como les había mencionado. Tiene una zona para la dispensación de la muestra, donde tendríamos todos los anticuerpos, ¿no? Y tenemos en el dispositivo una zona, una banda donde tenemos la parte de control, la banda para la detección de anticuerpos IgG y la detección de anticuerpos IgM. Y se dispensa la muestra, se agrega el buffer y ocurre una reacción antígeno-anticuerpo con una enzima unida a un oro coloidal, el cual va a fluir de manera lateral el dispositivo con sus bandas. Les había mencionado que tienen los antígenos para la detección de anticuerpos IgM y la banda para la detección de anticuerpos anti-IgG. Y tenemos la banda control. Y una vez agregada la muestra, tenemos una zona de agregado del buffer diluyente de muestra, y en esta zona hay una reacción antígeno-anticuerpo que está unido a una enzima y a la vez de un oro coloidal. Fluye por capilaridad en sentido lateral en el papel inmunocromatográfico. Si en caso resultara reactivo al anticuerpo anti-IgM, vamos a tener un resultado positivo o reactivo al anticuerpo anti-IgM. Y en caso de que se formara la banda anti-IgG o anticuerpo IgG, estaríamos hablando de una prueba
reactiva para anticuerpo IgG. Y ojo, en toda prueba diagnóstica debemos de tener un control, es decir, esta banda también debe de marcar. Si hay ausencia de banda, estamos hablando de una prueba inválida. Vamos a proceder a la técnica de la obtención de sangre de pulpejo de dedo. Debemos de tener en cuenta el material, el dispositivo o cassette que le denominamos al cartucho donde encontramos la prueba, las lancetas retráctiles, el marcador o plumón que debe ser indeleble, el algodón, el alcohol y los formatos para el registro. Pero en el caso de los equipos que están saliendo a campo, van a dar la información de manera virtual a través de las tablets que ya les están explicando, ¿no? Les están dando las indicaciones respectivas. En cuanto al material de bioseguridad, tenemos guantes, el mandil protector en caso de trabajar en establecimientos. En el caso de campo, como están saliendo a campo, también deben de contar con sus mandiles. Las curitas deben de contar con las bolsas o cajas de bioseguridad para el descarte del material y su respirador N95. El siguiente paso es escoger el dedo a trabajar. Nosotros recomendamos para trabajar el dedo anular de preferencia y dar la punción en el lado lateral del dedo. Entonces se procede a limpiar el área del dedo con un algodón con alcohol empapado y esperar a que el alcohol se evapore y más no soplar. Abrir la lanceta girando el protector de la punta. Colocar la lanceta sobre el área, realizar la punción en el dedo. Luego presionar hacia abajo la lanceta contra el dedo y no retirar la lanceta hasta sentir o oír el ruido clic. Luego se procede a limpiar la primera gota con un algodón seco y se presiona nuevamente el dedo para que se vuelva a formar una nueva gota. Tomar la pipeta dispensadora con el dedo índice y presionar el bulbo para generar un vacío y dejar que la sangre suba en el capilar. Ahora vamos a ver el uso de la prueba rápida. Primero verificar la integridad del el dispositivo, ¿no? Verificar si la fecha de vencimiento ha expirado. Hay que utilizar otro kit u otra prueba. Revisar el desecante. Si hay cambio de color en el desecante, que generalmente los desecantes son blancos o de color incoloros, si hubiese cambio de color, hay que descartar esa prueba. Lo otro, hay que codificar el cassette, ya sea con el código del paciente, y en caso de no contar, bueno, recomendamos esto, no contar con un temporizador a la mano, siempre colocar la hora de inicio para que hagan el cálculo de la hora final de la prueba. Como nosotros, voy a volver a lo anterior, la toma de muestra, ya habíamos cogido en el capilar o en la pipeta dispensadora de muestra. Luego de ello se dispensa una gota de la sangre extraída en el pozo de la muestra. En este caso es el pozo cuadrado, según el inserto. En este caso nos indica 10 microlitros de sangre, que es la cantidad de sangre que vamos a dispensar con la pipeta. Luego se añade las 2 gotas de diluyente en el ensayo. Esto tiene que ser tal cual indica el inserto. Luego en este mismo inserto nos indica hacer la lectura entre los 10 minutos, ¿no? Incluso en el inserto es específico, puede hacer la lectura a partir de los 2 minutos, pero lo recomendable es esperar los 10 minutos y hacer una buena lectura, porque nos podría conllevar a tener
si pasamos los 10 minutos, falsos positivos, o si hacemos la lectura antes, podríamos tener falsos negativos. Interpretación de los resultados. Toda prueba, como les había mencionado, debe de tener un control. Entonces, si nosotros estamos hablando de una prueba reactiva, en este caso, en la primera figura, tenemos reactiva o positiva para el anticuerpo IgG y siempre con su banda control. En la segunda figura tenemos acá reactivo para el anticuerpo IgM y siempre con la banda control. Y podríamos tener un resultado que marque a ambos anticuerpos, ya sea IgG o IgM, ¿no? Y siempre con la banda control. En caso de no haber reacción, hay ausencia de bandas IgG o IgM y solo vamos a contar con la banda control. ¿Cuándo decimos que una prueba es inválida? Cuando vemos que la banda control no cambió de color. En este caso, para este kit con el que estamos trabajando, la banda control tiene una coloración azul o celeste. Si esta coloración no vira al color borgoña, tal cual están las bandas, estamos hablando de una prueba inválida y se procede a repetir la prueba. Bueno, eso es todo en cuanto al manejo de las pruebas, y les recomendamos, aparte de tener estos instructivos, ustedes deben siempre leer el inserto del kit y proceder tal cual. Gracias y sigamos trabajando en esta lucha contra la prevención de transmisión del COVID.